En esta lección veremos los procedimientos para realizar curvas de nivel utilizando el software ArcGIS. Antes de realizar los procedimientos veremos algunos términos que nos permitirán comprender mejor esta lección. Primero veremos qué son las curvas de nivel, sus características y formas de representación, y luego qué es la interpolación y los tipos disponibles en el software ArcGIS. Empezaremos definiendo qué son las curvas de nivel. Las curvas de nivel son el método cartográfico más común para representar la altitud de la superficie. A partir de las curvas de nivel, la variable z del terreno puede ser expresada en un plano bidimensional. También lo identificamos como línea en un mapa o imagen, cuando se unen todos los puntos que tienen igualdad de condiciones y de altura. Ahora veremos algunas características. Las curvas de nivel son curvas cerradas, nunca se cruzan entre sí. Cuando las curvas de nivel tienden a juntarse nos indican que hay una pendiente más pronunciada, y cuando tienden a separarse nos indica que tienen una pendiente mucho más suave. Cuando la numeración crece hacia el punto concéntrico, es decir, hacia el centro, nos indica que es una elevación. En cambio, cuando la numeración decrece hacia el punto concéntrico, nos indica que hay una depresión. Dentro de las formas de representación de las curvas de nivel, según el terreno, tenemos las siguientes. La primera, la elevación en el terreno. Una elevación del terreno se representa con curvas cerradas, en las que la altura de las curvas interiores va en aumento. Como se puede ver en la animación, entre más se va hacia el centro de las curvas, va aumentando la altura, lo que nos da una apariencia de elevación. Ahora, la depresión en el terreno es cuando se representa con curvas cerradas en las que la altura de las curvas interiores va disminuyendo. Igual como podemos ver en la animación, podemos ver cómo nos da esa sensación de depresión, de disminución de altura. Ahora, cuando tenemos curvas abiertas en forma de V invertida, nos indican que la altura va disminuyendo. Eso se identifica como valle. En cambio, si las curvas tienen una forma de V, se identifica como divisorias de agua. Y cuando en un mapa aparecen dos curvas de nivel con la misma cota, rodeadas por una curva de menor altura, tenemos un puerto, como se ve en la animación. Otros términos importantes de aclarar son: ¿qué es la interpolación? Pues bien, la interpolación predice valores para las celdas de un raster a partir de una cantidad limitada de puntos obtenidos de datos de una muestra. Puede utilizarse para predecir valores desconocidos de cualquier dato de un punto geográfico, tales como elevación, precipitaciones, concentraciones químicas, niveles de ruido, etc. Los métodos de interpolación disponibles en el software ArcGIS se enumeran a continuación. El primero es el método IDW. Esta herramienta es llamada de ponderación de distancia inversa. Utiliza un método de interpolación que estima los valores de las celdas, calculando promedios de los valores de los puntos de datos de una muestra en la vecindad de cada celda de procesamiento. Cuando más cerca está un punto del centro de la celda que está estimando, más influencia o peso tendrá en el proceso de cálculo del promedio. El segundo método es Kriging. Es un procedimiento de estadísticas geográficas avanzado que genera una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos dispersos con valores de z. El tercero es el de vecino natural. La interpolación de vecino natural halla el subconjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de consulta y aplica ponderaciones sobre ellas basándose en áreas proporcionales para interpolar un valor. Spline. La herramienta Spline utiliza un método de interpolación que estima valores usando una función matemática que minimiza la curvatura general de la superficie, lo que resulta en una superficie suave que pasa exactamente por los puntos de entrada. Topo arrastre. Utiliza una técnica de interpolación diseñada específicamente para crear una superficie que representa con mayor precisión
una superficie de drenaje natural y preserva mejor los cordones montañosos y las redes de transmisión de los datos de curvas de nivel de entrada. Tendencia. Es una interpolación polinómica global que ajusta a una superficie suave definida por una función matemática polinómica a los puntos de muestra de entrada. La superficie de tendencia cambia gradualmente y captura patrones de escala sin detallar en los datos. Ahora, continuando con el siguiente ejercicio, vamos a realizar la interpolación. Para ello utilizaremos un archivo de Excel con los puntos en X, Y y Z. Eso es fundamental porque si no, no podríamos realizar el siguiente ejercicio. Para ello vamos a utilizar las herramientas del ArtToolbox. Nos vamos a Spatial Analysis Tools. Nos vamos a interpolación. Escogemos la opción IDW. Ya. Ay, no, me jalé. Bueno, ahora continuando con la siguiente parte, vamos a realizar la interpolación. Para ello vamos a utilizar un archivo de Excel con los puntos en X, Y y Z. Para ello agregamos el Excel. Aquí ya tenemos un archivo. Cabe recalcar que tiene que tener coordenadas en X, Y y Z, si no, no podríamos realizar el ejercicio. Ahora vamos a ver. Para que podamos visualizar los puntos, hacemos clic izquierdo, clic derecho, perdón, ya. Ahora bien, continuando con la siguiente parte, vamos a realizar la interpolación. Para ello utilizaremos un archivo de Excel con los puntos X, Y y Z. Es fundamental que el archivo tenga puntos de X, Y y Z, si no, no podríamos realizar el siguiente ejercicio. Ahora vamos a visualizar los puntos de la tabla con clic derecho y escogemos Display XY Data. Aquí en el campo de X escogemos el que pertenece, en este caso es el este, en Y el norte. También vamos a definir el sistema de coordenadas. En este caso vamos a escoger las UTM en el sistema WGS84 para la zona 17 sur. Clicamos, aceptamos y ok. Y nos dice que se ha especificado los valores de la tabla y estamos de acuerdo. Ya vemos que se nos generó todos los puntos que teníamos aquí. Ahora vamos a crear el shape. Entonces vamos a clic derecho, data, export data. Vemos que se nos va a generar una nueva capa. Vamos a escoger el lugar y el nombre del shape. En este caso le vamos a poner como puntos rejilla. Guardamos, ok. Ponemos aceptar, estamos de acuerdo. Ya desactivamos lo que habíamos visto, la visualización que habíamos hecho previamente. Ya ahora vamos a ahora creamos el shape a partir de la tabla de datos. Ya, bien, ahora vamos a realizar uno de los diferentes métodos de interpolación. Para ello vamos a utilizar las herramientas del ArtToolbox. Nos vamos a Spatial Analysis Tools. Nos vamos a interpolación. Escogemos la opción IDW.
Ahora vamos a arrastrar el shape. Ya escogemos el campo que nos pide, que es en este caso para z, que es el campo de ont. Ya escogemos el lugar y el nombre donde vamos a guardar. Y vamos a poner aquí como IDW porque es el método de interpolación que vamos a usar. Damos y los demás campos son opcionales. En este caso no tenemos necesidad. Ok, esperamos a que se nos genere el raster. Ya, ahora podemos ver que se nos generó un raster. Desactivamos la capa de puntos. Aquí podemos ver que existe un intervalo. En este caso podemos ver que va de 8,99 hasta 19,70. Entonces vemos que es un rango un tanto pequeño. Ahora vamos a generar el shape de las curvas de nivel. Para ello nos vamos a Surface. Dentro de la misma opción del Spatial Analysis Tools, ¿ya? Escogemos Contour, arrastramos el raster, igual escogemos el lugar y el nombre del archivo. Vamos a ponerle curvas IDW, guardamos, escogemos el intervalo. Como vimos era un intervalo un rango muy pequeño, entonces vamos a escoger un rango de 1 metro. Ok, y se nos generó un nuevo shape. En este caso son las curvas de nivel. Cabe recalcar que el shape IDW es un raster y que el shape curvas IDW es un vector. Entonces ahí podemos ver el shape de las curvas de nivel.